No, si quieren hacer la presentación. Primero hacemos la presentación de la jornada y Sí, después... no hay problema. Perfecto. Bueno, entonces a nuestros amigos que nos acompañan, como en todos los encuentros, en este programa que hemos dado en denominar Programa de Articulación, Educación, Producción para el Desarrollo Local, les damos a todos la muy bienvenida a este nuevo encuentro. Nos encontramos, como siempre, reunidos porque coorganizamos esta actividad con el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Macía, con Olga Corna, la presidenta de ASAEC, con Sofía, que es quien hace posible que estos encuentros se realicen porque es nuestro brazo hospedador, es quien está pendiente de todas las cuestiones técnicas y tecnológicas para que lo podamos hacer. Hoy vamos a compartir una muy interesante charla que luego nuestro disertante nos va a comentar, que forma parte de un programa que se dará difusión próximamente. Les recordamos que con este programa estamos recorriendo las regiones de Canadá, que nos encontramos actualmente transitando la región de las provincias atlánticas, es decir, estamos recorriendo lo que es Terranova y Labrador, lo que es Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y lo que es la isla del Príncipe Eduardo. Hacemos de este modo porque vamos descubriendo los patrones productivos, sociales, educativos, culturales de estos lugares y de todas las regiones que fuimos recorriendo de Canadá, para luego encontrar, conocer acerca de, en este caso, la actividad productiva, y por eso es que convocamos a un experto en uno de estos patrones que tiene que ver con la acuicultura, que hoy nos va a comentar para conocer, para aprender acerca de esta fascinante especialización. Bueno, sin más, le damos ahora la palabra a nuestro vicerrector para que nos dé la bienvenida a esta jornada. Estaba sin voz, ahora estoy. Buenas tardes, nuevamente muy bienvenido Alejandro, gracias por estar con nosotros esta tarde. Como siempre decimos a aquellos que nos acompañan actividad tras actividad, que normalmente son los martes y jueves, seguramente esto estará a la altura de las expectativas que vamos a tener. Vamos a aprender un poquito más, aquellos que no venimos de esta formación, como en mi caso que soy odontólogo, pero bueno, seguramente nos nutriremos de una gran información. Y en algún momento, como digo siempre Alejandro, si tenemos la oportunidad de cruzarnos aquí en Rosario, nos gustaría poder compartir con vos, invitarte a nuestro rectorado en calle Córdoba 1814 y por supuesto yo siempre termino planteando tomarnos un café y charlar de tantas otras cosas. Muy bienvenido, muchísimas gracias y bienvenidos todos nuevamente quienes nos acompañan en esta tarde de trabajo. Muchas gracias, Darío. Recordarles y darle a conocer a nuestro invitado de hoy, Alejandro, que forman parte de nuestro auditorio amigos, en la mayoría docentes, que provienen de localidades del interior de la provincia de Santa Fe, como son Rosario, Cañada de Gómez, la ciudad Santa Fe capital, Villa Constitución, Venado Tuerto, y también nos acompañan desde La Plata, Córdoba, desde Chajarí, Entre Ríos y desde la ciudad de Buenos Aires. Y a medida que vayan ingresando y se van presentando en el chat, no olviden poner de qué localidad provienen para nosotros, tomar conciencia de lo federal del programa y de dónde provienen quienes nos acompañan. Bueno, ahora le vamos a ceder el micrófono a Olga Corna para que haga la presentación de Alejandro. Adelante, Olga. Olga, ¿podés hacer la presentación de Alejandro? Olga, ¿nos escuchás? Olga, ¿nos escuchás? Bueno, disculpen otra vez, teníamos inconveniente en la conexión, disculpen. Bueno, muchísimas gracias Darío, gracias Vivi.
Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Alejandro Ernesto Curto, que nos va a dar una charla sobre la introducción a los sistemas acuícolas. Alejandro es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es magíster Ciencias de Producción Animal de la misma universidad, ha realizado pasantías en Brasil, en la Universidad de Santa María en Brater, especialización en identificación y formulación de proyectos en la Universidad Nacional del Litoral, ha hecho cursos en España, en Canadá y en China. Ha realizado viajes con productores y profesionales a Estados Unidos y Canadá. Sus áreas de acción son sistemas de producción, sistemas físicos de tecnología, evaluación de pasturas con énfasis en la interfase animal-pastura, identificación y formulación de proyectos y participante en el proyecto Contribución al Desarrollo Acuícola Sostenible. Desde el año 2000 es asistente de planificación, seguimiento y evaluación del Centro Regional de Entre Ríos. Me gustaría comentarles, más allá de lo que ya dijo Viviana, que estos patrones de producción son muy interesantes, sobre todo porque el experto con el cual nosotros contamos, más allá del contacto puntual que haya tenido con Canadá y con el cual ha tenido un partenariato, digamos, de alguna manera, porque han investigado en conjunto o porque ha podido investigar sobre esos mismos sistemas, lo interesante es que esos paradigmas de producción se colocan, se producen, se hacen en la Argentina desde la perspectiva de las necesidades argentinas con respecto a los modelos vistos. Así que para nosotros es un gusto. En realidad, como bien decía Darío, uno incursiona en especialidades y en investigaciones de las que en algún momento pensó que lejanamente iba a tener contacto. Bueno, hoy se realizan. Gracias, Alejandro, por tu visita. Gracias a ustedes. Hola, buenas tardes. Ustedes están contribuyendo a la difusión de la acuicultura en la Argentina. Les agradecemos, es una actividad nueva, ya vamos a ver, y necesita de difusión, necesita conocimiento de la gente por varias razones que ya las vamos a explicar. Así que, sin más, voy a compartir un poquito de paciencia. Avísenme cuando lo estén viendo. Perfecto, se ve perfecto. Ahí bueno, está en pantalla completa. Adelante. Introducción a los sistemas acuícolas. El proyecto de INTA que atiende esta nueva producción, podemos decir, en la Argentina, es la contribución al desarrollo acuícola sostenible, así que ya son la Universidad de Rosario y los canadistas, como le puse ahí cariñosamente, ya son parte del proyecto. Una de las cosas que es importante ubicar es el panorama de la acuicultura en Argentina y el desarrollo del sector. Eso es a lo que estamos dedicados hace unos 10 años más o menos. Y cuando hablamos de acuicultura, no sé si ustedes ven, pero a mí me sale toda una tira de opciones negras acá arriba. No sé si ustedes ven No vemos. Nosotros vemos tu diapositiva. Bien, perfecto. Se ve toda, el título, sí, todo. Sí, se ve todo. Bueno, ¿por qué hablamos de acuicultura y no hablamos solamente de piscicultura? Cuando uno dice piscicultura, y sobre todo en la Argentina, lo primero que piensan es en un dorado a la parrilla, como de aproximadamente 20 kilos, o un surubí de este tamaño, o como cuando yo era chico en el mercado central en Paraná, surubíes que tenían más de 1,5 metros o pesos superiores a los 50 kilos, ¿no? Pero cuando uno habla de acuicultura, habla de una actividad mucho más comprensiva, más amplia, que es la combinación de vegetales, peces,
algas que se pueden desarrollar en el agua residual de la piscicultura y que pueden producir o ser insumo para producir desde biodiesel hasta cosméticos y se usan en farmacia, o bien remediar problemas como este lago en China, en Wuxi, que es el lago Tai, el tercer lago, 2.500 kilómetros cuadrados, el tercer lago de China, y cuya agua parece sopa de arveja. ¿Se acuerdan de la sopa crema de arveja? Bueno, eso es el agua del lago Tai, y se está en parte remediando con el uso de la acuicultura. La acuicultura, para los que nos gusta la pesca, por ejemplo, con el amigo Chan nos pusimos enseguida de acuerdo, me prestó una caña y nos pusimos a pescar ahí atrás de la ciudad prohibida en Beijing. Es realmente un idioma internacional. Y cuando uno piensa en acuicultura, o en piscicultura, mejor dicho, piensa en esos ejemplares que uno puede cobrar, por ejemplo, en el río Serrano, allá en las Torres del Paine, o en el río, en los ríos de Chile en general. Pero la acuicultura y la piscicultura como subsistema de la piscicultura en realidad lo que produce son peces de plato, peces de, según la especie, entre medio kilo y 1,5 kilos. Es decir, entre una porción y 2 porciones para un comensal. Ese es el objetivo de la acuicultura y en especial de la piscicultura. En general es una actividad nueva. Realmente los chicos y los jóvenes en general se interesan, se apasionan con esto. Realmente nos ha resultado hasta, digamos, divertido trabajar en esto. Para los que no conocen el pacú, este es un pacú de aproximadamente 1,2 kilos. Este es un pacú de aproximadamente 600, 700 gramos que está en proceso de engorde, pero no sé si nos están escuchando gente que no sea o que no esté relacionada con la Cuenca del Plata o que no conozca las especies de la Cuenca del Plata. Si no, podemos hacer una explicación más profunda sobre las especies y eso. El pacú es la especie de la acuicultura continental de agua dulce más demandada en la Argentina. Ahora bien, como entorno, esta es la disponibilidad de pescado por habitante y por año en el mundo. Fíjense alguna cosa rara, ¿no? El sudeste asiático, de lo más poblado, en especial China, y ellos disponen de aproximadamente entre 30 y 50 kilogramos año habitante de pescado. Bueno, los tradicionales como los países nórdicos, o Portugal, o España, en fin, Canadá algo menos, pero también tiene una buena disponibilidad de pescado por habitante y por año, ¿no? En cambio la Argentina, fíjense que es de los que menos tiene, o menor disponibilidad de pescado por habitante y por año, y eso un poco lo vamos a tratar de explicar con esto. Si uno ve la producción mundial de la pesca de captura y de acuicultura, la captura es esto, lo marrón, y lo celeste es la acuicultura, ve que es una producción que ha crecido a tasas realmente asombrosas en los últimos años, en las últimas décadas, y ya está prácticamente igualando la producción de captura con la acuicultura. Esta es donde se ve mejor una tendencia a estancarse y una leve disminución de la captura, por, entre otras cosas, una sobreexplotación del recurso, y por otra parte, esta proyección era a 2030, donde teóricamente la acuicultura iba a pasar la producción de la captura, y sin embargo ya está en estos próximos 2 años probablemente iguale la producción o la supere, ¿no?
Las producciones, no se preocupen por esto porque lo vamos a ver mejor después, pero la especie más producida en el mundo, con un 11% del mercado, es la carpa herbívora, o el salmón siberiano, o amur, o el sojío para los japoneses, o tiene como 9, 10 nombres distintos, pero es la especie más producida. Es la especie que Fan Li hizo el primer tratado hace más de 2500 años en la China, y es la especie tradicional de cultivo de China. Y si uno se pone a pensar en las carpas, prácticamente en el 2016 eran el 40% del mercado. O sea que las carpas tenían prácticamente, comparado con un 2% de la trucha, por ejemplo, evidentemente tenían casi todo el mercado. Pero empezó a aparecer una especie acá, la tilapia, que se está conociendo cada vez más, tiene notables ventajas sobre las carpas, sobre todo en producción, en velocidad de crecimiento, en la alimentación que se le puede dar. Entonces ha venido creciendo en forma importante. Esto ya lo vamos a ver. En Argentina, por otra parte, en Argentina tenemos 3 regiones continentales y una marítima desde el punto de vista de la acuicultura. La acuicultura, donde más desarrollada está en nuestro país, es en la zona templado-cálida subtropical. Y esto coincide con lo que pasa alrededor del mundo. Las zonas más productivas y donde hay mayor diversidad de especies que se pueden cultivar es en las zonas templado-húmedas, fundamentalmente. Después tenemos la región, digamos, la región pampeana prácticamente, que es donde mejores y más diversos insumos hay para la agricultura, pero el problema es que está limitada por las especies. Y la limitación de las especies acá en la Argentina no viene solamente por lo que vamos a ver, por las características de las especies y la adaptación de las especies, sino también por normativa. Por ejemplo, Santa Fe no admite especies exóticas, Corrientes tampoco. Algunas de las otras provincias no sé si las admiten, pero por ejemplo Córdoba está llena de carpas que son especies exóticas. Entonces, evidentemente ya al estar la especie, no habría problema en cultivarla. Ahora, acá, dentro mismo de estas especies, de esta zona, fíjense, no vamos a hablar nada de la zona atlántica, la zona costera, porque eso hay otras instituciones que se dedican a eso, que se dedican a la acuicultura marina. Nosotros vamos a hablar de la acuicultura continental y de agua dulce. Pero dentro de esto, ustedes recuerden que la Argentina casi un 70% es árida o semiárida. Y hay zonas muy diferentes en esta, sobre todo en esta, que es lo cordillerano, de lo otro que es semidesértico o en algunos casos diríamos desértico. Entonces, la principal producción de Argentina está concentrada acá, en el río Limay, y en el río Negro, y en la región cordillerana. Sin embargo, y eso es un problema estructural de la Argentina, por ejemplo, los productores de trucha de esta zona, hasta no hace mucho, yo creo que en alguna parte también, en parte lo siguen haciendo, llevaban la producción a faenar a San Antonio Oeste o a Mar del Plata, es decir, o a Buenos Aires inclusive. Entonces, eso encarecía, etcétera, etcétera. Entonces, de esta clasificación de las regiones es más relacionada a lo que vamos a ver que es determinante en los sistemas de producción, sobre todo en los sistemas de producción que son al aire libre. ¿Cuánto y cómo se produce en la Argentina?
por provincia, por ejemplo, las provincias que más producen son Neuquén. Esto se alterna porque ya vamos a ver que hay dos especies que pelean la punta en la producción. Pero las provincias que más producen son Neuquén, con la trucha, fundamentalmente trucha, Misiones, que tiene una producción muy diversificada, sobre todo pacú, carpa, surubí y algo de dorado. Chaco, que entró en el mercado a través de la producción fundamentalmente de pacú. Una sola empresa prácticamente produce la mitad del pacú que se produce en la Argentina. Y después otras provincias que producen, pero o producen specialities o producen algunas especies que no son muy difundidas. Esto es la historia de la producción argentina. Si bien hay una tendencia creciente, ustedes ven una clara tendencia creciente de la producción, con un pico en 2014 de alrededor de 4.000 toneladas. 4.000 toneladas, ya vamos a ver cuánto significa esto. La producción hoy al 2021, es de aproximadamente, o mejor dicho, estimada, al 2020, es de 2.000 toneladas. En los últimos años ha sufrido una variación importante interanual, y realmente tiene que ver con el consumo, tiene que ver con las condiciones de exportación, fundamentalmente de la única especie cultivada que exportamos, que es la trucha, y con condiciones de producción que hacen que sea algo variable la oferta de pescado de estas producciones. Pero en general, se puede decir que la producción de Argentina anda alrededor de las 3.000, 4.000 toneladas. Fundamentalmente, como decíamos, alrededor de casi, esto es para 2016, que fue uno de los años que más se produjo, alrededor de 2.000 toneladas de trucha, de pacú, perdón, y unas 1.400 toneladas de trucha. Hay otras, viene creciendo mucho la tilapia, hay las carpas, la carpa más que nada por la facilidad y el costo del sistema es bastante accesible, sobre todo para los productores, para la autoproducción o el consumo propio, ¿no? La tilapia viene creciendo, y después yacaré también tiene algunos años que hay algunas experiencias en La Rioja de esturión. La rana fue un boom y casi ha desaparecido prácticamente. Mejillón es marítimo, lo mismo que la ostra, el salmón. Hay algo de salmón en lagos, pero no es y ahora con el tema en Ushuaia, no sé si han leído, directamente Tierra del Fuego prohibió las salmoneras, así que prácticamente no va a haber producción. Otro commodity internacional es el sábalo. El sábalo cotiza, pero el problema del sábalo es que la relación insumo-producto es muy desfavorable, porque el sábalo puede valer el kilo $1, $1.60 en el mercado, y en Argentina se está pagando alrededor de 150 pesos, 160 pesos el kilo de sábalo. Con eso no pagamos ni un kilo de alimento. Entonces, evidentemente la relación es desfavorable. Y eso es una limitante importante para una especie que realmente es de muy buena carne, que el sábalo en criadero es nada que ver con el sábalo que se pesca o que se captura en el río, y mucho menos en Ensenada o en la zona de Rosario. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Bueno, ahí está por especie.
casi todo para 2017, yo estoy presentando los mejores datos que conseguí, los más ciertos, porque en general el procedimiento para generar esta información es por informantes calificados. Y todos sabemos, en nuestro país un problema grave que tenemos es la generación de información, y más cuando proviene de informantes calificados. De todas maneras, es bastante, para el 2017, es bastante confiable la información. Pacú en ese momento era lo que más se producía, seguido por trucha, las carpas, y empezaba Surubí a crecer ahí en ese momento, pero después bajó por los precios. Acá hay un problema del precio del alevín. El alevín es el pichoncito de pescado, que es lo que se compra para engordar, y lo estaban cobrando en dólares, y es bastante caro. Salía un juvenil de surubí, en algún momento llegó a valer $20. Entonces, eso es una limitante grande para la especie, ¿no? Bueno, Argentina en el mundo. La producción acuícola argentina no existe, vamos a decirlo concretamente, 4.000 toneladas, es sobre 100 millones de toneladas de producción total, no existe, es el 0,04% del total mundial. China solo produce 70 millones de toneladas. Argentina en el 2020, ya les dije, 2.000 toneladas, o sea que es menos todavía que lo de 2016, que fue uno de los picos. No sé si me están escuchando, yo sigo hablando, pero no sé si me están Te escuchando. escuchamos perfecto y estamos mirando con atención, más que todo, los números que explican muchas cosas. Claro, y ahora van a ver algo que me parece que es importante, y que es el tema del consumo en Argentina. No hay cultura del consumo de pescado. El consumo de pescado incluso varía interanualmente en el doble. Por ejemplo, en el 2018 venía creciendo y estaba en 9 y pico, y se volvió a caer a 5 después de la pandemia. Es decir, que está en alrededor de 7,9 kilogramos habitante año, pero oscila entre 5 y 9 y pico. Y yo diría que encima hay un problema de distribución de ese consumo, porque la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene 13 kilogramos por habitante año. Pero esto es engañoso, porque en general en Buenos Aires lo que se consume es pescado de mar. Ahora, hace unos años, han empezado a entrar el surubí empaquetado, parte de dorado, han empezado a entrar algunas, el pacú mismo, a través de 2 empresas grandes que producen en el país, ha empezado a entrar en Buenos Aires, pero en general esto es pescado de mar, la mayor parte tienen Mar del Plata y cerca, así que es pescado fresco. Pero una gran parte del país está por debajo de los 5 kilos. Ustedes si van a Catamarca, a La Rioja, mismo en San Juan, pero fundamentalmente hay lugares donde directamente no hay pescado, o no hay donde pescarlo. Entonces el consumo dista bastante de ese 5, y nada que ver con el consumo mundial. El consumo mundial promedio es de 20 kilos. Ahora, si nosotros lo comparamos con nuestro principal plato, o con lo que comemos más frecuentemente, que es la carne vacuna, estábamos en esa época en 68, se ha caído, ha seguido bajando por precio fundamentalmente, y va a seguir bajando, alrededor de 56, 57 kilos por habitante año. Hoy en día, si sumamos lo que se consume de pollo, que son alrededor de 46, 47 kilos, más lo que se consume de cerdo, alrededor de 13 kilos, evidentemente se está consumiendo no menos carne, porque se están consumiendo alrededor de 110 kilos de carne, sin contar el pescado, ¿no? Pero ha cambiado la proporción de las especies que se consumen.
y evidentemente pollo más cerdo le está ganando a la carne vacuna. De todas maneras, yo que vengo de la producción bovina y de las pasturas y todo eso, todavía me sigo alegrando porque si sacamos la cuenta, si bien los chinos tienen 50 kilos de pescado por habitante año, nosotros podemos decir que tenemos casi una vaca y media por habitante. Así que me siento afortunado dentro de todo. Bueno, la visión del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria sobre la acuicultura. Fundamentalmente esto empezó como agregado de valor. ¿Agregado de valor a qué? Nosotros estamos produciendo alrededor de 130 millones de toneladas de granos, producimos una cantidad inconmensurable de subproductos de la industria cárnica, sea harina de plumas, de los frigoríficos de aves, sea harina de vísceras, sea, en fin, harina de carne, no hay problema de usarla para, si bien no se puede usar por el problema de la vaca loca en la misma especie, sí se puede usar en otras especies, por ejemplo, en harina de pescado. En la piscicultura o en la acuicultura se puede usar. Valor agregado no solo de los productos o de los subproductos, la harina de soja, el expeller de soja, todo lo que tenemos, todos los residuos de la molienda de maíz, imagínense la cantidad de toneladas que se procesan en el país y que deberían procesarse mucho más y generar mucho más subproducto de los granos y de la industria cárnica, cuestión de poder disponer de mayor cantidad todavía de insumos para transformar en carnes de las distintas especies. Y acá es donde aparece el pescado. ¿Por qué pensar en el pescado como agregado de valor a todos esos subproductos? Una razón muy fácil, el pescado es la especie más eficiente que hay transformando alimentos. Todavía es mucho más eficiente que el cerdo en las mejores condiciones o que el pollo en las mejores condiciones. Todavía tiene ventaja. Una explicación de eso es que los pescados no tienen que formar esqueleto, no tienen que vencer la gravedad se las da el agua, entonces, y los sistemas de flotación que tienen los pescados. Entonces, evidentemente en eso tienen una ventaja adaptativa importante. Bueno, el agregado de valor también tiene que ver con el agregado de valor que hace el productor. El productor dentro de los establecimientos puede, desde el método tradicional de ahumar, el método de agregarle valor a través de platos gourmet o de degustaciones, en fin, el hecho de presentar el packaging o lo que sea pacú bien, bien presentado, digamos, para venderlo, o bien, por ejemplo, la gente que hace directamente faena a pie de estanque y le incorpora digamos, el hecho de no transportar agua, no transportar vísceras, sino que faena a pie de estanque y ya tiene un pescado en condiciones de venta disponible y ahorra un montón de recursos. Y después agregado de valor a tierras que no sirven para otra cosa. Por ejemplo, esto es una cantera abandonada de yeso en la provincia de Entre Ríos. No hay una explotación, no hay algo que sirva salvo turismo o la combinación de turismo con acuicultura. Estas tierras no sirven para otra cosa. Entonces, valor agregado a lugares que no sirven para otra cosa. Y todo eso conforma el valor agregado. En eso la acuicultura puede aportar, ¿no? Bueno, diversificación de sistemas productivos. Nosotros tenemos sistemas productivos rayados con el monocultivo, con lo que ello implica. Entonces, la acuicultura se complementa muy bien con otros sistemas productivos y es interesante cómo han surgido
complementaciones, ¿no? Bueno, producción de alimentos por su eficiencia, por las características de lo que produce el pescado, es que realmente es una industria de muy buena productora de alimentos y de muy buena calidad. Reconversión tiene que ver con eso de los monocultivos y de los sistemas que están orientados a una sola producción y que son realmente, se puede decir que no son muy sostenibles. Autoempleo y mano de obra familiar, sobre todo para el emprendedorismo de los jóvenes o cuando, por ejemplo, hay producciones que requieren trabajo estacional. Bueno, la acuicultura es bastante estacional y se puede complementar en los tiempos del empleo de la mano de obra, sobre todo la mano de obra familiar, se puede complementar muy bien con otras actividades. Y la conservación de recursos, que esto es una idealización de la acuicultura. La conservación de recursos no es directa, no es que vayamos a hacer acuicultura para después hacer sueltas masivas de sábalos o de especies. Eso, en Canadá hay muy buena experiencia con truchas y con salmones, de cómo se va degradando la especie cuando se cierra el patrón genético y se incorporan a las poblaciones naturales poblaciones manipuladas por el hombre de alguna forma. No genéticamente, ni siquiera genéticamente, pero sí manipuladas en el sentido de hacer lo que se llama sueltas masivas o repoblaciones y qué sé yo. Hay algunos métodos que contribuyen por ahí, como el rancheo, que es sacar del medio una población, parte de una población natural, alimentarla, recriarla y volverla a su hábitat natural. Pero siempre que el hombre, en general, el hombre mete la mano, se puede decir que altera las condiciones naturales y de viabilidad. Entonces, la conservación de recursos viene indirectamente por bajar la presión sobre el recurso natural. Es decir, viene a través de disminuir el consumo, como está pasando, ¿no? Disminuir el consumo por captura y aportar un animal que está criado para ser consumido, ¿no? Bien, aspectos a tener en cuenta para desarrollar un proyecto acuícola en Argentina, que no es fácil, es todo un desafío. Para eso, de alguna manera, y fuera de lo que considera el INTA o para qué considera útil la acuicultura el INTA, ¿por qué hacer acuicultura? ¿Por qué el mundo hace acuicultura? Por el agregado de valor, por la eficiencia de transformación, por el valor nutracéutico. Esto es un concepto importantísimo, y sobre todo aquellos que producen pescado de aguas frías. La calidad de los ácidos grasos y de la composición digamos, del pescado o de la carne de pescado que se consume tiene propiedades no solo nutritivas, sino farmacéuticas. Es decir, ese término nutracéutico combina lo nutritivo con lo preventivo o curativo. Entonces, eso es, la carne de pescado es realmente más apreciada y se ha puesto de moda, sobre todo en Occidente, por las características que tiene con respecto a colesterol, triglicéridos, etc. Yo siempre digo que antes los médicos decían pase, desnúdese, ahora dicen pase, adelgace, coma pescado, ¿no? Han cambiado el recibimiento los médicos. Y realmente es un aporte importante la carne de pescado a todo lo que es la nueva nutrición, ¿no? Bueno, la diversificación de los sistemas productivos, las capacidades y recursos. Argentina tiene
capacidades no solo recursos humanos, por ejemplo. La gente que proviene de los feedlots, que atienden feedlots o que atienden los galpones de pollos parrilleros o todas esas producciones ultra intensivas, son recursos con los cuales se puede contar para la acuicultura, que también es una producción intensiva. Entonces es importante que exista eso, porque si no tuviéramos esa gente, evidentemente, si bien hay que capacitarlo porque no es una producción difundida, esa gente que está acostumbrada a las producciones intensivas es un buen recurso. Y por otro lado, capacidades, recursos, como decíamos hoy, de insumos, de agua en ese 30-35% de Argentina, o incluso en las zonas semiáridas, hay recursos de agua que permiten hacer sistemas acuícolas. La disponibilidad durante el año o en zonas alejadas, bueno, eso lo decíamos, en la zona más alejada del puerto de Mar del Plata. Realmente ustedes piensen que de Mar del Plata el pescado va al sur, va a Salta, a Jujuy, a Catamarca. Realmente la logística, pensando en lo que gasta un camión para llevar el gasoil, el aporte de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, si uno se pone a sacar la cuenta, realmente la acuicultura es una producción de destino local, como se llama ahora, y es una producción casi limpia, es una producción de abastecimiento local, y eso es importante, porque cabe en un esquema de producción donde se reduzca la logística, ¿no? Bueno, la contaminación de nuestros ríos, ustedes saben, no tengo por qué decirlo, pero el Uruguay está contaminado por efecto de la minería, el Paraná está contaminado por las grandes urbes, más la aplicación indebida, ahí voy a hacer la salvedad como agrónomo, la aplicación indebida de los insumos agrícolas, fundamentalmente, y todo eso va a parar a los peces de nuestros ríos. Por eso, una forma de salvar esa contaminación es precisamente la acuicultura. Y por ejemplo, recuperar especies como el sábalo, que son de una carne excelente, pero el sábalo, yo no me arriesgaría a invitar gente, y menos si no tengo confianza, y comprar sábalo para hacer a la parrilla. Realmente es un riesgo enorme. Pero, por ejemplo, así en las degustaciones que hemos hecho y todo eso, hay chefs que dicen que la carne del sábalo es preferible a la de la boga por la friabilidad después del descongelamiento. Bueno, fue un aporte que nos hicieron, empezamos a poner la mira en el sábalo y realmente es una especie de nostada, pero no en los criaderos, sino en su hábitat natural. Es un detritívoro, es un comedor de fondo y evidentemente van a parar al fondo. Yo no sabía que los combustibles, por ejemplo, tienen una parte soluble. Si alguno sabe de esto y me corrige, me hace un favor. Así que, pero por lo que he leído, ahí tienen una parte soluble donde están los azufrados y los cíclicos y qué sé yo, y eso va a parar y se fijan en el sábalo. Es así, hay un trabajo importante de la Universidad de La Plata que marcaron sábalos en Ensenada y los recuperaron en Empedrado, en Corrientes, yo no sé si 2 años después, una cosa así, y esos sábalos
tenían en el músculo, por bioacumulación, PCB y residuos sulfonados, y hacen de carrier por todo el río, y el sábalo, no nos olvidemos que una de las bases de la cadena trófica del río. Entonces, es un trabajo que aportó, por lo menos aportó el hecho de empezar a mirar algunas cosas en los peces de río, ¿no? Así que bueno, nosotros estamos tratando de recuperar el sábalo en criadero, porque además tiene la posibilidad de ser exportado, ¿no? Bueno, preservación de los recursos, ya hablamos indirectamente, pero fundamentalmente, ¿por qué hacer acuicultura? Porque tiene que ser negocio. Es y puede ser negocio, pero depende del sistema que se implemente. Nosotros hicimos una guía, tipo una autoencuesta. Esto es un resumen, ¿no? Pero empieza con el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el con qué, el quiénes, las famosas preguntas de Rudyard Kipling. Y nosotros le agregamos, por ejemplo, quién sabe de esto, a quién le pudiera preguntar, de qué dispongo, qué mercado hay, produzco para mercado o produzco para consumo propio, qué sistema adopto, que va a depender un poco de esto, qué escala alcanzo, cuánto cuesta comenzar. Y después, hace muchos años, yo leí un libro de cómo hacen los que hacen. Y ahí resumía un poco ir a ver cómo han resuelto problemas gente que ha emprendido, y que al ser un sector nuevo todavía no hay egoísmos marcados. En general la gente comparte su experiencia, y eso es importante porque permite que se quemen etapas a menor costo y más rápido. Bueno, hay dos aspectos fundamentales a tener en cuenta para hacer diseñar un sistema acuícola. Los peces son poiquilotermos o ectotermos, es decir, que toman la temperatura del medio que los contiene. En este caso, el agua, evidentemente, y ellos toman la temperatura. No son como nosotros. Nosotros, encima de producir temperatura, nos podemos abrigar. Podemos abrigarnos, desabrigarnos, prender el aire acondicionado, prender la calefacción. Los peces no tienen esa posibilidad, salvo que nosotros de alguna manera controlemos la temperatura del agua. Y las plantas y las algas necesitan luz y temperatura. Y esos son los otros componentes del sistema acuícola en general. ¿Cómo conceptualizarlo? Alguno que sea agrónomo, esto lo ha visto para la hacienda, para los vacunos, ¿no? Pero bueno, lo adaptamos para la acuicultura. En general, un animal bien alimentado y sano es un animal productivo. Pero en el caso de la acuicultura, ese animal está inmerso en agua, y esa agua toma, no solo que el pez toma la temperatura del agua, sino que esa agua está influida por el clima, es decir, el clima es lo que va a determinar la temperatura del agua. Nosotros estamos hablando en este caso ya de piscicultura específicamente, porque es el componente principal de la acuicultura, o es lo que produce más, o es lo que, digamos, en ingreso de un sistema acuícola puede ser que sea lo que mayor ingreso produce. Entonces, ese pez que es ectotermo, que toma la temperatura del agua, indirectamente va a estar influido por el clima al que esté expuesto. Si es un sistema que está al aire libre, a cielo abierto, evidentemente las variaciones estacionales van a influir sobre la temperatura y sobre el consumo, sobre el bienestar de ese animal, y eso va a estar relacionado con la especie que elijamos para criar. Entonces, un animal bien alimentado, sano y del biotipo indicado, de la especie indicada, que eso es lo que nosotros hacemos a través del manejo,
el manejo que implica capacitarse, tener observación. Yo siempre digo, cuando yo trabajaba con vacunos, yo por lo menos los veía los vacunos. Era divertido verlos pastorear o verlos caminar por el campo. Los pescados no se ven. Entonces hay que aumentar el poder de observación, porque hay cosas que se ven indirectamente en el agua, en el comportamiento de los peces, en la presencia de algunos predadores, etc. Hay cosas indirectas. Entonces, por ejemplo, yo decía hoy que un recurso humano que fuera alguien que atendiera un feedlot, el que atiende un feedlot empieza a ver las heces de los animales y se da cuenta si hay acidez, si hay que aumentar esto, si hay que disminuir. Un galponero, como se le dice normalmente al que atiende los galpones de pollo, entra un galpón, huele mucho amoníaco, prende, si no es automático, prende la ventilación, etc. O sabe que es la última crianza que va a ser sobre la cama que está en el galpón, etc. Es gente que tiene desarrollada una capacidad de observación. Acá es fundamental la medición. La medición a los sistemas estos, sobre todo como son sistemas nuevos que uno no sabe o no los conoce del todo, es fundamental medirlos, tener información para el autoaprendizaje, ¿no? Y eso se consigue a través del seguimiento y la constancia, ¿no? Por ejemplo, para temperatura, voy a ir un poco más rápido, me parece que se está haciendo muy largo. Entre Ríos tiene dos climas. Acá se puede producir pacú, es la subtropical húmedo de llanura, y acá el pacú empieza a ser cada vez más dificultoso a medida que se va hacia el sur. De agua no tenemos problema porque estamos entre los 1400 y los 1100 milímetros. Y acá hay una cosa que se puede ver como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Realmente nadie duda de los efectos del incremento de temperatura, del cambio climático en general. Algo produce, pero por ejemplo, para la piscicultura, yo dije hace un ratito que la mayor diversidad de especies para criar y la mayor diversidad y la mayor cantidad y producción y las producciones más eficientes se logran en la zona templado-cálida o directamente en los subtropicales a tropicales. Entonces, fíjense lo que ha pasado con el clima en Paraná desde 1934 a 2016. Hay una tendencia importante a que las noches sean más cálidas, ¿no? Entonces, el cambio climático puede estar de alguna manera. Yo me acuerdo en un congreso en Santa Fe de producción animal en el año 95, ¿año 95? Sí, cuando Papadakis, titular de la Cátedra de Clima de Buenos Aires, dijo que los modelos daban que para el año 2030 se iba a poder producir bananas en Santa Fe y no sé, para el 2050 café en Buenos Aires. Y lo mirábamos así como diciendo, ¿qué modelo habrá elegido? No, me parece que vamos para ese lado, ¿no? Bueno, ¿qué especies? Y esto es fundamental, porque el pacú, ¿qué problema tiene para la región que no es tropical o subtropical? Esto, la temperatura letal. El agua, si ustedes miden el agua en invierno, en la mayor parte de los estanques, llega a 7 grados o menos. El tema es, por ejemplo, el agua en los arroyos, en los ríos, puede estar más bajo que esto, pero si son profundos, abajo, la curva de temperatura en el agua varía entre el día y la noche, entonces el pescado que está libre puede buscarse su condición, pero el problema es que nosotros lo tenemos confinado, y al estar confinado, evidentemente no puede buscar su mejor ambiente o su comodidad. Entonces, el pacú lo que hay que tener en cuenta, y se hace bastante, digamos, vidrioso el engorde de pacú fuera del área subtropical
que habíamos mencionado, ¿no? Por temperaturas máximas en general no hay problema. El problema de 32 o 33 grados, acá hay un problema de posibilidad de disolución de oxígeno en agua. Ahí se hace limitante porque es limitante más de 2 ppm, no puede tener más de 2 ppm de oxígeno en agua. Bueno, pejerrey por el contrario, el pejerrey, gran pregunta siempre, pejerrey, otra especie muy valorada. El problema del pejerrey es al revés, la óptima es demasiado baja, es casi como la de la trucha, y tolera temperaturas bajas, hasta 0 grados, pero el problema es que evidentemente en nuestra zona es muy difícil que esta temperatura en verano se logre, salvo en lugares donde hay mucha profundidad, como los diques, etc. Bueno, sábalo, boga son dos especies que se están viendo con muchas posibilidades. El surubí tiene el mismo problema. El surubí es más grave porque tiene otros condicionamientos. La carpa, fíjense, tiene un amplio rango. El amur, esta es la especie que nosotros vemos con mayores posibilidades para el centro de la Argentina. De hecho, se cultiva en Mendoza, en Neuquén, el Río Negro está lleno de amures y de carpas también. Pero fíjense el rango de temperaturas que tiene, es importante. Esturión hubo algunos emprendimientos en La Rioja, sobre todo. Tilapia, el problema es al revés. La temperatura mínima letal es bastante elevada, ¿no? A 9 grados ya está muerto, o sea que con 10, 11, 12 grados, que si ustedes van y miden el río en julio, por ejemplo, el río está en 12, 11 grados, depende de la zona, y ya es una limitante, por ejemplo, para la tilapia, que pasa a ser una de las especies más cultivadas en el mundo. Bueno, entonces, el agua, eso que le condiciona el medio al pescado, tiene temperatura, tiene concentración de oxígeno, salinidad, pH y turbidez. Acá estas dos están muy relacionadas, porque a menor temperatura el agua puede contener mayor concentración de oxígeno, que es lo que pasa con las truchas en movimiento y agua fría, agua que puede estar entre los 8, 9 a... La trucha ya con 18 grados está sufriendo casi, 19 grados, ya 20, 22 grados, ya puede llegar a morir o no come o no es bienestar para esa especie. Y la turbidez tiene que ver con esto, ¿no? La turbidez que a nosotros nos interesa es la turbidez que viene por la presencia de plancton, sobre todo fitoplancton, de microalgas que sirven de alimento, y ahí está el concepto de acuicultura, que es más amplio, porque ¿por qué es tan eficiente un pez? Porque no solo se alimenta del alimento que nosotros le damos, sino de lo que cosecha fundamentalmente de fito y zooplancton, pero más que nada de fitoplancton, que aparte está aportando oxígeno en la mayor parte del día a través de la fotosíntesis. Bueno, salud, concretito, estrés, y en general se lo provocamos nosotros a través de la manipulación o de la forma de la alimentación en cuanto a la concentración o la distribución de ese alimento. Tiene que permitir que todos se alimenten. Esto es igual para un feedlot, para un gallinero, para todas las producciones intensivas, ¿no? La presencia de predadores, ya vamos a ver, eso es muy estresante, las condiciones de temperatura y oxígeno, y las mezclas de poblaciones y dominancias, cuando uno puede tener un sistema de un policultivo con varias especies. ¿Qué predadores hay en la zona? Fundamentalmente tortugas en los tajamares. Yacaré, está apareciendo yacaré por todos lados. Acá en Paraná, en los tajamares hay una invasión de yacaré. El bicho feo, pitohue, hay diversos nombres. El bicho feo, yo lo conozco por bicho feo. El cormorano, el biguá, en guaraní, come
creo que no sé si no llega al doble de su peso por día, una cosa así, no tengo el dato justo, pero es impresionante la cantidad de pescado que come Entonces, bienestar y bajo estrés son nuestras garantías contra las enfermedades de los peces. Los peces tienen parásitos intestinales, los peces tienen parásitos externos, pero en general aparecen después de un estrés. La genética, fundamentalmente las especies, hay variedades mejoradas, sobre todo la tilapia es la que más ha sido mejorada. Los cruzamientos, hay cruzamientos sobre todo en tilapia, es lo que más... Brasil ha hecho cruzamientos de pintado por manchado en surubí. La selección, en Argentina se está haciendo selección en Pacú, de poblaciones, está trabajando gente del CONICET, gente de la Universidad Nacional del Noreste y de Misiones. Hay varios que están trabajando en eso. Bueno, esto es una evolución del 2016 al 2018, una tendencia en la disminución de las carpas y un aumento pequeño, habría que seguirlo con datos más actualizados, pero hay una tendencia a crecimiento de las tilapias. Esta, la tilapia del Nilo, y por acá está esta otra tilapia que también, si sumamos las tilapias, van avanzando. Fíjense lo que yo les decía de la Argentina. La principal exportación de Argentina es la trucha arcoíris. Y fíjense que el mercado mundial es un 2%, 1,6%, decrece, pero nosotros estamos produciendo apenas 1.000 toneladas de las 848.000 que se comercializaron en el 2018. ¿Tá? Entonces, realmente la producción argentina prácticamente no existe. Pero estamos tratando de promocionarla. Bueno, Manejo era lo que estaba en el centro del sistema, es decir, somos nosotros, la organización y la conducción del sistema. Fundamentalmente capacitación, observación, seguimiento, anotar, hacerse planillas de entrada, salida, biometría, es decir, peso, cómo va la evolución del peso, constancia, no hacerlo hoy sí, 2 meses no, después todo eso aporta información para el autoaprendizaje, porque la medición, según lo que decía Lord Kelvin, lo que no se mide no se aprende y no se mejora. No sé si lo habrá dicho textual así, pero adaptado suena bien. Realmente lo que no se mide no se aprende y no se mejora. Y esto, por ser una producción nueva, tiene que educarnos, tiene que producir un autoaprendizaje. Los modelos que se están perfilando en la región son estanques o piletones, jaulas, ultra intensivos, los pesca y pague y los mixtos. Clasificación de los sistemas según la densidad, fundamentalmente en los espejos de agua a cielo abierto. Los extensivos son de menos o de un pez cada 5 metros cuadrados, o sea, 2.000 por hectárea, son más o menos 2.000 peces por hectárea. Los semi-intensivos van alrededor de 3, 4 peces por metro cuadrado, y los intensivos hasta un pez por cada metro cuadrado. Perdón, esto es un pez cada 3 metros cuadrados. Y los intensivos van a un pez cada metro cuadrado, y estos requieren de aireación. Los ultra intensivos ya son a cielo, o sea, son en interior, son en confinamiento, tienen toda la tecnología habida y por haber, biofiltros, etcétera, etcétera. Ahora, eso sí, a medida que complicamos el sistema, evidentemente es mayor la necesidad de inversión. Estos son los piletones. La ventaja del piletón es que uno puede cosechar con una red, se hacen más o menos de 10 metros y los hemos empezado a hacer de 8 metros de ancho para facilitar el manejo.
este también es de 10 por 30, fíjense en esto es en el centro de la provincia de Entre Ríos, esto es en invierno. Fíjense que el productor tuvo que cubrir esto, o lo cubre todos los años, para poder recriar los alevinos, para que en la primavera ingresen a los estanques y puedan ser, y puedan engordar. Esto es lo que tuvo que hacer con lo que no terminó en el ciclo normal, cubrirlo, porque evidentemente tenía mortandades. Jaula. Bueno, jaula es un sistema que se usa mucho, jaulas y corrales en general. ¿Por qué se usa? Porque son de baja inversión, en general se los puede hacer uno, y porque uno cuenta con un recurso, cuenta con un pedazo, con un brazo de río, con una laguna, con un tajamar, y evidentemente tiene que poner jaula para poder recuperar las especies. ¿Dónde se usan? Bueno, como dije, en general se usa en el sudeste asiático, se usa mucha jaula. ¿Qué especie? Bueno, casi todas las especies se pueden hacer en jaulas, casi todas, hasta el sábalo, incluso hemos probado, no solo, sino que con pacú, y parece, tómenlo entre comillas a esto, porque van a decir que está loco, pero el pacú le enseña, el pacú es un comedor de superficie, y el sábalo es un comedor de fondo. Entonces, en la jaula parece que hubiese como un aprendizaje o como una imitación de la conducta del sábalo con el pacú, y hemos logrado hacer sábalos en jaula. Una cosa que era impensada, no porque nosotros la hayamos descubierto, sino porque la vimos hacer y probamos y anduvo. Bueno, los tipos de jaula. Esto es un tren de jaula en el río Limay. Este es otro tren de jaulas de truchas en el río Limay. Perdón, sí, en el río Limay, digo bien. Esto es el sumum de la tecnología, esto es el lago Yanquihue en Chile. Esto es trucha, pero en una jaula salmonera. Esto lo pongo porque es el sumum de la tecnología. El alimento va transportado por aire, por colchón de aire, tienen cámaras submarinas, etcétera, etcétera. Bueno, jaulas, tipos de jaula de aluminio, fabricadas por nosotros. Estas son de malla de acero inoxidable por el tema de las palometas o las pirañas en el río. Estas son industrializadas de 16 metros cúbicos. Estas son fabricadas por nosotros con aluminio. Hemos probado un montón de jaulas. Esto es lo que hace la provincia de Santa Fe en el río San Javier. Estas son las jaulas de aluminio. Estas son las mejores jaulas que pudimos hacer, que son de hierro dulce, una varilla de hierro dulce de 6 metros, que termina siendo un diámetro de 2 metros, 1,40 de alto, y esto da aproximadamente 4,5 metros cúbicos. Eso es en un tajamar. Bueno, voy más rápido porque se está poniendo, estos son el tipo de datos que estamos obteniendo. La densidad en la jaula es alrededor de 20 a 30 peces por metro cúbico. Bueno, esto es en las termas de Concordia. Este es uno de los precursores de la acuicultura en Entre Ríos. Fue el que diseñó varios sistemas y que están andando. Hoy es un productor de alevinos. Sebastián Almará se llama, y está mudando toda su producción de Paraná a Concordia por el tema de las termas, que con luminosidad y temperatura puede adelantar el desove. Bueno, esto es un criadero de cerdo modificado a un sistema ultra intensivo, con luz, con aislamiento térmico. Esto es China, esto es el sumum de la tecnología. También con variación de luz, de temperatura, etc. Este es el sistema de pesca y pague. Esto es uno de los primeros que hubo en la provincia de Entre Ríos. En la provincia de Entre Ríos, el que se está difundiendo más como complemento de las termas, fundamentalmente. Esto es en Santa Anita. Santa Anita, para los que no son de Entre Ríos, queda entre Villaguay y Basavilbaso. Y esto es un arroyo, y el intendente se le ocurrió
con muy buen resultado, hacer un pesca y pague. De Santa Anita uno se tenía que ir a pescar al río Uruguay o alguna laguna, qué sé yo. Esto es la parte, esto sería más un mixto, fíjense también la cobertura para las especies más sensibles, pero esta es la zona de producción y esta es la zona de pesca. Acá uno se puede, o puede alquilar instrumentos de pesca, puede llevar los suyos, y acá puede limpiar los pescados, puede cocinarlos en estas parrillas, en fin, esto es lo que se llama en otros lugares coto de pesca. En Brasil se ha difundido como pesca y pague, pero por ejemplo en Mendoza hay coto de pesca con amur. Bueno, comercialización y agregado valor. Tenemos el extremo. China, en general, por una cultura, los chinos en general no comen un pescado que no lo vean nadar, en general, ¿no? Entonces en los supermercados están estas góndolas con los pescados vivos, uno va, lo elige, se lo lleva vivo, si no, se lo pasa a estas señoritas que están acá, estas señoritas lo sacrifican, lo evisceran, lo descaman, se lo preparan y uno se lo lleva habiéndolo visto nadar. Acá uno, con esta red que está acá, se sirve el pescado. Bueno, agregado valor, lo que hablamos, y lo único que le quería mencionar es de dónde sacamos información nosotros. Este es el último sistema que vamos a presentar, que es la teoría de Brockington de los sistemas físicos de integración de tecnología. La tecnología como buen sistema, el todo es más que la suma de las partes, y la tecnología interactúa. Entonces, Brockington decía que poniendo a interactuar la tecnología, el resultado puede ser mucho mejor, o puede haber tecnologías que depriman la producción del sistema, pero hay que estudiarlas en forma integrada. Bueno, eso es lo que quisimos hacer, y los primeros resultados que empezamos a ver es cuánto nos cuesta, qué inversiones teníamos que hacer, cuál es el análisis de costos, sean costos variables o costos fijos, la composición de los costos variables, o sorpresa, no eran ni los alevinos, no era la reposición del agua, era fundamentalmente la alimentación, que sigue siendo uno de los problemas, y la mano de obra. Entonces, estos sistemas funcionan cuando fundamentalmente uno se fabrica el alimento o busca una especie como el amur que pueda ser alimentada con alfalfa, por ejemplo, y los atiende uno. El sueldo de uno es mejor dicho, la ganancia de uno es el sueldo que uno estaría pagando afuera. Y después nos permite hacer análisis de sensibilidad, precio, etc. La situación de Entre Ríos es muy diversa, hay gente que están informándose, que están comenzando, personas produciendo, personas generando información. Hay dos estaciones experimentales, una que está recuperándose, que es La Paz, y la otra es la estación de acuicultura Salto Grande, que es la que demostramos recién. Personas que producen alevinos, como Sebastián Almará, personas probando, innovando, personas fomentando la actividad. Y tenemos desafíos importantes. Generar sistemas técnicas y económicamente factibles, que sea negocio, si no nadie lo va a hacer. Mayor difusión de la actividad en lo que están colaborando ustedes. Estructurar la cadena, expansión del consumo, clúster, asociativismo, complementariedad. Esto es fundamental, sobre todo para alcanzar escala. Esto depende mucho de la escala. Sistemas ambientalmente amigables, es una producción limpia, pero hay que demostrar que es limpia, y leyes de fomento. Entre Ríos se acaba de adherir a la Ley Nacional de Acuicultura, que se votó en el 2015, o sea, Entre Ríos demoró 6 años en incorporarse a la Ley Nacional, que implica créditos blandos, aportes no reembolsables, etc. Bueno, gracias por la paciencia. Espero que les haya quedado algo, y si no, yo les decía,
esto es parte de un seminario que dimos el año pasado y que se está reponiendo a partir del 7 de septiembre en el Procadis, que es la plataforma de capacitación del INTA. Bueno, me parece que si no está en YouTube, también está en YouTube lo del año pasado, y si no, les paso les paso el link. Bueno, voy a dejar de compartir, si puedo. No, perfecto, fue muy clara la exposición, la verdad fantástica. Y yo aprovecharía para hacerte alguna pregunta. Sí. Nosotros hemos leído que, por ejemplo, en la zona de New Brunswick, en Canadá, la cría de salmones en jaulas había producido un impacto ambiental importante, por el cual estaba ahora como vedada la actividad. En otros artículos leímos que también el salmón de cría y el salmón que se cría libremente es como que compiten entre ellos o generan grandes dificultades en el ambiente. ¿Vos nos podrías explicar algo de eso? Bueno, miren, el caso extremo de eso es lo que ocurrió el otro día en Tierra del Fuego. Directamente prohibieron la salmonicultura. Con la experiencia de Chile, Chile ha tenido problemas de antibióticos en el agua, tiene problemas de muerte de fauna natural en fin, hay incluso es no compatible la producción de mejillones con la salmonicultura por los residuos de la salmonicultura. En fin, hay montonazo de problemas. Hay un estudio muy bueno, que yo no consigo los papers originales, pero vi algunos videos sobre lo que yo les decía de repoblación de ríos con poblaciones de salmón. Eso es en Oregon, en el estado de Washington, y en Vancouver, en la repoblación de ríos con poblaciones que son estrechas genéticamente, o sea, de base genéticamente estrecha. Si hay algún especialista y me quiere pegar, no tengo ningún problema en darle la palabra, pero hay como un estrechamiento de la base genética. Entonces eso hace que individuos menos aptos se mezclen con individuos que están seleccionados naturalmente y le baja la sobrevivencia a los individuos más aptos. Es decir, es medio, entre comillas, ¿no? Es como lo que se usa con esterilizar machos de alguna especie de insecto y liberarlo. Se produce una competencia con los machos naturales y eso baja la fertilidad total de la población. Bueno, es medio así. Entonces uno libera animales menos aptos o que no fueron seleccionados ¿cómo es que se llama? En condiciones naturales, y los está liberando a condiciones naturales. Yo no sé si ustedes hacen un resumen de las preguntas o a medida que aparezcan ahí las vamos contestando. Exacto, sí, mira, aquí Ricardo Figueroa pregunta si hay experiencias en acuaponia. Sí, señor. En acuaponia está trabajando la experimental de Ángel Gallardo, del INTA, en Santa Fe, ahí al norte de Santa Fe, 15 kilómetros de Santa Fe, o Montevera, la misma. Tienen experiencias interesantes, sobre todo están trabajando más orientados como una zona hortícola, a ver la posibilidad de en algún momento empezar no a reemplazar, sino a complementar en tiempo y en forma la producción hortícola tradicional, ¿no? Bueno,
Por otro lado, en Mendoza hay acuaponia combinada con truchas. Eso hay algunos videos en YouTube, y si no, les puedo pasar los contactos, porque eso es digno de verse. Están produciendo industrialmente y cantidades importantes. El que le provee las truchas es un amigo mío ahí de Tunuyán, mejor dicho, entre Tunuyán y el Manzano Histórico. Le provee las truchas, y esas truchas son las que generan el alimento para los vegetales que se producen en el agua. Si les interesa, hay varios contactos. Después, no sé, a ver, creo que había otra pregunta por ahí. Sí, está bárbaro. Desde ya te comprometemos a que nos envíes en un link, o sea, en uno de los mails, todos estos links que estás mencionando. Nosotros leímos que vos recibiste alguna delegación de extranjeros, de canadienses, o que vos estuviste en Canadá. ¿Fue para hacer investigaciones sobre este tema? No se van a reír, no se van a reír. Nunca fui a Canadá por este tema. Cada vez que fui a Canadá fui por el tema de los sistemas. He ido a hacer algunos entrenamientos en identificación y formulación de proyectos a una compañía que se llama CETIM Montreal, que queda en Montreal. Y he acompañado productores, y he estado en algún centro de inseminación artificial en Saskatchewan, y he estado recorriendo Canadá, pero por otros temas. Una vez fuimos a comprar embriones, cuando empezó el trasplante embrionario acá en Argentina. No empezó, sino que digamos, se empezó a difundir, a comprar toros, a comprar semen con un grupo de productores, pero nunca fui por la acuicultura a Canadá. He estado en muchos lugares del mundo por la acuicultura, pero nunca en Canadá por la acuicultura. Sé que tienen un desarrollo importante de salmón, fundamentalmente. Es más, he recorrido bastante, sobre todo en Quebec y Montreal y Ottawa, pero nunca estuve en una producción ictícola en Canadá. Bien, porque vos sabés que de esta región que estamos transitando ahora, de las provincias atlánticas, el gran problema que hubo a causa del excesivo cultivo de salmón en jaulas, ¿Sí? produjo una depresión económica en la región porque se prohibió. Entonces la población, más que todo la población dedicada a esta producción, tuvo que emigrar y fue buscando la costa oeste, hacia Vancouver, para seguir, porque allí todavía se sigue desarrollando la cría de salmón en jaula, pero con estos grandes riesgos de que por allí producen el desequilibrio en el ambiente, y esto genera, bueno, cuestiones que hacen que luego se tenga que prohibir. Y una preguntita más, y vemos si hay alguien más que pregunta. Vos hablaste de la sopa crema de arvejas cuando nos mostraste una imagen de China. Bueno, ¿qué pasaba? Se cortó el audio al final. ¿Qué pasaba en esa agua de sopa crema de arvejas? Bueno, dos cosas antes de pasar a eso. En Chile, si ustedes ven la producción de salmón en Chile, es salmón del Atlántico. No es el salmón del Pacífico. Es decir, es el salmón que comercialmente ha sido mejorado y todo. Digamos, los que más conocen de esto son Dinamarca fundamentalmente. Y el tema es que han invadido los ríos y ya pegaron la vuelta, y este verano yo saqué un salmón en el río de las Vueltas, ¿cómo que se llama? La ciudad que está ahí en la orilla del río de las Vueltas, al sur del lago del desierto.
Bueno, no va a salir. ¿Dónde están los glaciares? ¿El glaciar Perito Moreno? En Santa Cruz. Sí, bueno, no me sé sale la ciudad. ¿qué tenemos que decir? Ahí donde está el ¿En el Atlántico? No, donde está en el el Fitzroy. Fitzroy. Bueno, ese salmón pegó la vuelta, subió por el río Santa Cruz, pasó el lago, ¿cómo es que se llama? Me voy a acordar, y subió por el río Las Vueltas. Y yo lo pesqué en el medio del río Las Vueltas, entre el lago del desierto y la ciudad, que no me puedo acordar, donde está el Fitzroy. Wow. Entonces, eso quiere decir que no es solo alteración del medio, sino que hay una invasión de especies que no son autóctonas. Si bien la trucha no es autóctona, el chaltén, sí señor, gracias a Diego. 30 kilómetros de Calafate, claro. Ay, Calafate, esa tampoco me salía, bueno. Resulta que son especies, son fugas que se han producido de las jaulas de salmonicultura chilena. Entonces, ya los ríos de Chile están todos invadidos por los salmones, pero han pegado la vuelta, han entrado en el Río Grande, han entrado allá en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, han entrado ya en el río Santa Cruz, y me parece, no sé, no tengo certeza, pero que están llegando al río Chubut. Entonces, me parece que estamos con un problema grande desde el punto de vista de que eso va a traer un desbalance de especies. Si bien dicen que, claro, el salmón cuando remonta a los ríos no come porque va a desovar y qué sé yo, pero no sé, el salmón es un predador importante, ¿no? Entonces, ojo con truchas y sobre todo las especies naturales, han desaparecido prácticamente. Las especies naturales de la Patagonia, ya entre la trucha y el salmón, me parece que no va a quedar nada. Es su opinión, ¿eh? No tengo fundamentos no tengo bibliografía que respalde eso, pero es una cosa que yo la estoy viendo y que todo el mundo la comenta, ¿no? Perfecto. Lo que vos decías de la sopa de arveja. El lago Tai, ustedes lo pueden ubicar, está cerca de Wuxi, está más o menos como a aproximadamente 400 kilómetros de Shanghái. El agua está tan contaminada de milenios cultivando y tirando desechos a los lagos, etcétera, etcétera, que el agua sufrió lo que se llama el proceso de eutroficación o eutrofización. Se exacerba el crecimiento de las algas y de los vegetales en el agua por la disponibilidad de nutrientes. Entonces eso es, no sé si acuerdan cuando comía la sopa de arveja Henser, cuando éramos chicos, bueno, eso es el agua del lago Tai. Entonces, ¿con qué la están limpiando? Con carpas plateadas y carpas cabezonas, que son dos especies que consumen muchas algas, son fitófagas. Entonces, pueblan el lago con esas especies y cosechan las especies esas, las consumen, las disponen para consumo humano, y con eso van limpiando el agua. Aparte de que prohibieron, yo no me acuerdo cuántos kilómetros alrededor del lago no se puede cultivar, no se puede construir, no se puede, es decir, empezaron a regular toda la actividad alrededor del lago, pero además, adentro del lago, la acuicultura está contribuyendo a remediar el tema de la eutrofización, ¿no? Y nosotros acá tenemos ejemplos de eso.
En Mendoza el Amur se usa para limpiar los depósitos de agua de riego por goteo de las vides y los frutales, y limpian fundamentalmente las macroalgas, que son las que más problemas producen, ¿no? Pero se usan impresionantemente la cantidad. Y, por ejemplo, a ver, yo me voy a meter en un lío, pero el otro día me hablan de Río Negro, y me dice alguien que tiene confianza, ¿no? Dice, ¿qué hacemos? ¿Matamos las carpas que hay en el Río Negro o las dejamos y las reproducimos y las criamos? Y bueno, pero escuchá, ¿qué pregunta es esa? Porque ¿cuál es el pro y la contra? Bueno, el tema es que las algas mantienen limpio de algas el Río Negro, pero es una especie exótica que a su vez nos deja, bueno, esas situaciones extremas, esas situaciones complicadas, somos especialistas en crearlas, ¿no? Realmente, ¿qué haces ahora? Si sacás todas las carpas, el Río Negro se va a llenar de algas, y si le dejás las carpas, no va a haber dentro de un tiempo, a lo mejor no hay otra cosa que carpa. Entonces, bueno, hay que ver si no hay algo que se coma las carpas. Es lo mismo que el caso de los castores en Tierra del Fuego. Muy lindo el bichito, hermosa la piel y qué sé yo, pero no tiene controlador. Y es más, uno cruza la Pataya, el límite de la Pataya hacia Chile, es todo bosque natural, no se controla de aquel lado, entonces los castores es como que pasan la frontera y se ponen a tomar sol así porque nadie los combate. Entonces, esas cosas, esas situaciones, cada vez que el hombre empieza a manipular especies, ambiente, y qué sé yo, por eso nosotros la piscicultura, por ejemplo, una de las regulaciones que hay para... hay una pregunta interesante. Cada vez, nosotros tenemos un montón de regulaciones. Nosotros, por ejemplo, para construir la estación de acuicultura al lado del río Uruguay, un río internacional, y qué sé yo, hubo que, de alguna manera, poner una serie, por ejemplo, un día se me ocurrió a mí poner amure, una especie exótica en el borde del río Uruguay, qué sé yo. Y ahí voy a engancharlo con la pregunta que hizo recién, no me acuerdo el nombre, perdón. Ricardo Los amures, Figueroa. Ricardo Figueroa. La bibliografía, toda la bibliografía dice que no, los amures no se reproducen en condiciones como las de Argentina. ¿Por qué? Porque si ustedes, o sea, ¿por qué se llaman Amur? Porque son originarios del río Amur. El río Amur divide China y por eso se llama salmón siberiano también, porque divide China de Rusia en el paralelo casi 60, por allá. El día dura 20 horas en verano y la noche dura 26 horas, dijo, en invierno, eterna la noche. Bueno, entonces, y el río se congela en invierno. Nosotros en general no tenemos esas condiciones, pero como me dijo un amigo mío que es biólogo, que no es ingeniero agrónomo, es biología, no es matemática. Yo no diría, no aseveraría que no se reproducen, pero en general toda la bibliografía dice que el Amur no se reproduce fuera de esas condiciones naturales del río Amur. Y los amures, no sé en qué medida no han sido modificados, no sé, realmente no sé. Pero yo no me jugaría a decir que no se reproduce. Bueno, Alejandro, excelente, perfecto. Hemos aprendido Llevamos un una hora y montón. media. Sí. Por eso ya es hora de cerrar la charla. Bueno, hay muchos mensajes de agradecimiento, la verdad que la charla fue maravillosa, mucha información, como dice Gastón, muy buena la explicación, como dice Franco, y bueno,
La verdad que hemos aprendido muchísimo. Queda el compromiso de tu parte de pasarnos los enlaces de estas cuestiones particulares que mencionaste, para que después Bueno, nosotros le demos a conocer a todo nuestro auditorio. Gabriel, me asusta tanto libro ahí. Todo eso es conocimiento. Si sabía, no decía nada. Bueno, no, una cosa, todo esto lo pueden encontrar en www.inta.gov.ar. En la página de INTA está. Y el curso es ahora en el Procadis, el 7 de septiembre, está abierta la inscripción. Es una remake del curso del año pasado, pero me parece que, sobre todo los que... Ricardo, vos preguntaste por el tema Aquaponia, ahí hay un módulo de Aquaponia, creo que es el módulo 6 o el 5, no me acuerdo. Y bueno, si les interesa, si quieren profundizar, yo traté de no meter mucho término técnico ni mucha tecnología específica de acuicultura. Creo que debe haber médicos y debe haber gente de otras disciplinas. Debe haber abogados que se ocupen de defender a los que han puesto amures en la provincia de Santa Fe, que está prohibido porque es exótico. No sé, debe haber gente de otras disciplinas, pero es interesante el desafío de no hablarle a pares técnicos, ¿no? Está lindo, qué sé yo. No, pero está muy bien, porque lo hiciste como te proponíamos, una charla de divulgación. Y la verdad, bueno, hemos aprendido mucho. Yo me sentí muy bien y les agradezco el bueno. silencio. ¿Tenías miedo? No, somos todos buenos y educados. Y ahora le pedimos a Olga que dé las últimas palabritas, las últimas reflexiones de esta charla que hemos compartido. Bueno, gracias, Vivi. Bueno, no tengo demasiado que reflexionar, en realidad me parece muy interesante todas estas cuestiones. Creo que donde el hombre cree que puede competir con la naturaleza y con las estrategias que la naturaleza ha colocado para que ciertas especies convivan o vivan en ciertos lugares, siempre genera o una depredación y se peca por exceso o por defecto. Pero bueno, ha sido muy clara la explicación, así que muchísimas gracias, Alejandro. Un gusto haberte escuchado y bueno, nuestro auditorio ha quedado sumamente complacido, así que ha sido un gusto escucharte. Muchas gracias, Olga. Y ahora a nuestro vicerrector, a Darío, para que haga el cierre de este encuentro. No te escuchamos, Darío. Micrófono. Darío, ¿estás? Me pasa siempre eso. Yo empiezo a hablar y no veo el microfonito apagado. Repito, sumarme al agradecimiento de Olga. La verdad que ha sido un placer escucharte. Nos ha dejado a todos muy entusiasmados, fundamentalmente pensando en un pacú, algunos de estos pescaditos a la parrilla con mucho limón. Debo confesar que eso es donde uno se tienta, pero no. Gracias a vos por haber estado con nosotros, gracias a nuestro auditorio, y yo te cuento que, bueno, de alguna manera nosotros tenemos una forma de cerrar las actividades muy convencional, donde por supuesto yo le quiero agradecer a Sofía, como siempre, por toda la actividad que vamos a desarrollar, gracias a su apoyatura, a Viviana y a Olga. Alejandro, muchas gracias. Sofía, Olga y Viviana, nos vamos. Muchísimas gracias a todos y que terminen bien su día.